Historia 1. El vigilante del depósito. Me llamo Ricardo y tengo 47 años. He trabajado en muchas cosas a lo largo de mi vida, pero hay un empleo que jamás mencionaré en mi currículum, no porque haya hecho algo ilegal, sino porque lo que viví en ese lugar simplemente no tiene explicación lógica, y hablar de ello me hace parecer alguien que perdió el juicio. Esto ocurrió en el año 2015, cuando estaba pasando por uno de los peores momentos económicos de mi vida. Acababa de perder mi trabajo en una empresa de logística y necesitaba encontrar algo rápido. Fue entonces cuando vi un anuncio en el periódico local que decía: se busca vigilante nocturno para depósito de mercancías, salario doble, presentarse en persona. Lo que me llamó la atención fue que el salario era el doble de lo que ganaba cualquier guardia de seguridad promedio en la ciudad. Debí haberlo sospechado desde ese momento. Pero cuando estás desesperado, tiendes a ignorar las señales de advertencia. El depósito estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que había visto mejores días. Cuando llegué para la entrevista, me recibió el dueño, un hombre de unos 60 años llamado Don Ernesto. Tenía ese aspecto cansado de alguien que ha trabajado demasiado durante toda su vida. El trabajo es simple, me explicó mientras caminábamos por los pasillos del primer piso. Solo tienes que estar aquí de 10 de la noche a 6 de la mañana. Haces rondas cada hora por los 3 pisos. Verificas que todas las puertas estén cerradas y te aseguras de que nadie entre o salga sin autorización. Eso es todo. Le pregunté qué tipo de mercancía guardaban allí. Me dijo que principalmente eran productos importados que esperaban distribución, ropa, aparatos electrónicos, cosas así. Nada peligroso ni particularmente valioso, lo cual me hizo preguntarme nuevamente por qué pagaban tan bien. ¿Por qué el salario es tan alto? Le pregunté directamente. Don Ernesto se detuvo y me miró con una expresión difícil de descifrar. Porque nadie dura más de 3 meses aquí, respondió con total honestidad. Los vigilantes anteriores siempre renuncian sin dar explicaciones. Algunos ni siquiera vuelven a recoger su último cheque. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber dado media vuelta y buscar trabajo en otro lugar. Pero la desesperación hace que tomes decisiones estúpidas, así que acepté el trabajo sin hacer más preguntas. Mi primera noche fue relativamente tranquila. Llegué a las 10 en punto. Don Ernesto me mostró dónde estaba la oficina del vigilante en el primer piso. Me entregó un juego de llaves y una linterna potente, y se marchó, deseándome buena suerte con un tono que me pareció sincero, pero también preocupado. La oficina era pequeña, un escritorio viejo, una silla de plástico, un monitor conectado a 4 cámaras de seguridad que mostraban diferentes ángulos del edificio, y un reloj de pared que hacía un tic-tac irritantemente fuerte. Había un termo con café que don Ernesto había dejado para mí, y una lista de instrucciones misteriosas pegadas en la pared. Las instrucciones eran específicas. No entrar al tercer piso después de las 2 de la mañana. Si escuchas ruidos extraños, anótalos en la bitácora pero no investigues. Si alguien toca a la puerta principal después de medianoche, no abras bajo ninguna circunstancia. Esa última regla me pareció particularmente extraña. ¿Por qué alguien tocaría a la puerta de un depósito a mitad de la noche? Y lo más inquietante, ¿por qué específicamente después de medianoche? Pasé la primera hora revisando las cámaras de seguridad. Las imágenes eran granulosas y en blanco y negro, pero podía ver claramente los pasillos vacíos y las pilas de cajas envueltas en plástico. Todo parecía normal, aburrido, incluso. A las 11 hice mi primera ronda. Tomé la linterna y comencé a caminar por el primer piso, revisando cada puerta. El edificio estaba en silencio absoluto, excepto por el eco de mis propios pasos en el concreto. Había algo extraño en esa quietud, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración, cosas que uno siente sin saber de dónde vienen. Subí al segundo piso. Aquí había más cajas apiladas, algunas hasta el techo, creando pasillos estrechos entre las filas. Cuando llegué a la escalera que conducía al tercer piso, me detuve. Según las instrucciones, aún podía subir, ya que no eran las 2 de la mañana. Decidí hacerlo para familiarizarme con el lugar. El tercer piso era diferente, más oscuro, más frío, y había un olor extraño,
como a humedad mezclada con algo químico que no pude identificar. Las cajas, aquí estaban menos organizadas, como si alguien las hubiera movido apresuradamente. Algunas estaban abiertas, mostrando ropa vieja y descolorida que claramente llevaba años sin moverse. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un rasguño suave, viniendo de algún lugar más adelante en la oscuridad. Me detuve inmediatamente, apuntando con mi linterna hacia la fuente del sonido. No vi nada. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiendo cómo mi voz sonaba demasiado fuerte en ese silencio. El rasguño se detuvo. Esperé unos segundos, pero no escuché nada más. Probablemente ratas, me dije a mí mismo. Los edificios viejos siempre tienen ratas. Terminé mi ronda y regresé a la oficina. Anoté en la bitácora: primera ronda completada, ruido en el tercer piso, posiblemente roedores. Revisé las cámaras de nuevo. Todo normal. A medianoche, decidí comer algo del almuerzo que había traído. Estaba a mitad de mi sándwich cuando escuché 3 golpes fuertes en la puerta principal del depósito. Me quedé paralizado, con el sándwich a medio camino hacia mi boca. Los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. Miré el reloj, 12:03 de la mañana. Recordé la 5ª regla: no abrir después de medianoche. Me acerqué cautelosamente a la puerta. No había mirilla, pero había una ventana pequeña cubierta con una cortina sucia. Moví ligeramente la cortina para ver quién estaba afuera. No había nadie. El estacionamiento estaba completamente vacío, iluminado apenas por una luz de poste distante. No había ningún vehículo ni persona a la vista. Los golpes se repitieron de nuevo, y esta vez pude sentir la vibración en la puerta metálica. ¿Quién está ahí?, grité a través de la puerta. Silencio. Luego, una voz. Era difícil describir esa voz porque sonaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, con diferentes tonos superpuestos. «Déjanos entrar. Olvidamos algo adentro. El depósito está cerrado», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Pueden volver en horario de oficina. Solo será un momento. Sabemos que estás ahí. Podemos escucharte respirar». Eso me heló la sangre. Me alejé de la puerta lentamente, sin dejar de mirarla. Los golpes continuaron durante los siguientes 5 minutos, cada vez más fuertes, hasta que finalmente cesaron. Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a mirar de nuevo por la ventana. Seguía sin haber nadie afuera. Anoté el incidente en la bitácora con manos temblorosas. A la 1 de la mañana, hice mi segunda ronda. Esta vez me sentía más nervioso. El primer piso estaba igual, pero cuando llegué al segundo piso, noté algo extraño. Una de las cajas que definitivamente había visto cerrada en mi ronda anterior, ahora estaba abierta. Me acerqué con cautela. Dentro de la caja había ropa de mujer, vestidos viejos, anticuados, del tipo que se usaba en los años 50 o 60. Estaban perfectamente doblados, como si alguien acabara de organizarlos. Pero lo que me inquietó fue que uno de los vestidos estaba extendido en el suelo junto a la caja, como si alguien lo hubiera probado y descartado. ¿Hay alguien aquí?, llamé, alumbrando con la linterna hacia los pasillos oscuros entre las cajas. Mi voz hizo eco, pero nadie respondió. No subí al tercer piso. Eran las 1:47 de la mañana, y aunque técnicamente todavía podía hacerlo antes de las 2, decidí no arriesgarme. Había algo en ese piso que me producía una sensación de malestar profundo. Cuando regresé a la oficina, revisé las cámaras de seguridad. Y entonces vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En la cámara del segundo piso, justo donde había estado parado momentos antes, había una figura. No era clara. La imagen granulosa hacía difícil distinguir detalles, pero definitivamente había algo allí que no había estado antes. Una sombra con forma humana, pero más alta de lo normal, de pie junto a la caja de vestidos. Estaba completamente inmóvil. Sentí cómo el sudor frío bajaba por mi espalda. Miré la hora en la esquina del monitor, 1:52 de la mañana. Cambié a las otras cámaras. Primer piso. Vacío. Tercer piso. La imagen era tan oscura que apenas se distinguía algo, pero ¿había movimiento allí? Volví a la cámara del segundo piso. La figura,
Ya no estaba. La caja seguía abierta, el vestido seguía en el suelo, pero lo que fuera que había visto había desaparecido. A las 2 de la mañana en punto, escuché algo que nunca olvidaré. El sonido inconfundible de pasos bajando por las escaleras desde el tercer piso. Eran lentos, pesados, deliberados. Conté cada paso, 22 escalones. Exactamente el número que había entre el tercer y segundo piso. Los pasos se detuvieron. Miré las cámaras frenéticamente. La del segundo piso mostraba los pasillos vacíos. Pero entonces escuché algo más. El sonido de cajas siendo movidas. No era violento, era metódico, como si alguien estuviera buscando algo específico. Permanecí en la oficina, con la puerta cerrada con llave, observando las cámaras hasta que amaneció. Los ruidos continuaron intermitentemente durante toda la noche. Pasos, cajas moviéndose, y en un momento, lo juro, escuché a alguien tarareando una melodía que no reconocí. Cuando don Ernesto llegó a las 6 de la mañana, prácticamente salí corriendo de allí. Él miró la bitácora, leyó mis anotaciones y simplemente asintió, como si todo fuera completamente normal. ¿Vas a volver mañana?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Debí haber dicho que no, debí haber renunciado en ese mismo instante, pero pensé en mis hijos, en la hipoteca, en las facturas acumuladas. Sí, respondí, volveré, y volví. Durante 3 meses, el edificio se volvió más activo. Golpes, voces, objetos movidos, siempre después de medianoche, pero nunca, jamás, subí al tercer piso después de las 2 de la mañana. Esa regla la seguí religiosamente, porque una noche, a las 2:15 de la mañana, mientras miraba la cámara del tercer piso, vi algo que me convenció de que fuera lo que fuera que habitaba ese lugar, era real. La imagen era oscura como siempre, pero por un momento la cámara captó con claridad una figura de pie frente a ella, mirando directamente al lente. No era humana. Los rasgos estaban distorsionados, como si la cara se hubiera derretido y luego congelado en una expresión de rabia permanente. Y estaba sonriendo. 3 meses después, recibí una oferta de trabajo mejor. Renuncié por mensaje de texto, sin dar explicaciones, sin volver a recoger mi último cheque. Don Ernesto nunca me contactó, y yo nunca volví a pasar cerca de ese edificio. 6 meses después, leí en el periódico local que el depósito había sido demolido. Según el artículo, durante los trabajos de demolición, encontraron en el tercer piso algo que las autoridades describieron como restos humanos de origen indeterminado. La investigación fue cerrada rápidamente sin mayores explicaciones. Historia 2. La operadora nocturna. Trabajaba sola de noche, atendiendo emergencias, hasta que empezaron a llamar personas que oficialmente no existían. De Asuriandan, de Ayerco Fisiforen. Mi nombre es Patricia y tengo 52 años. Durante gran parte de mi vida, trabajé en diferentes oficinas y en algún momento fui operadora nocturna en una línea de atención al cliente para una compañía de servicios públicos. El trabajo era simple en teoría, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Yo era la única persona que atendía las llamadas de emergencia relacionadas con cortes de electricidad, fugas de gas y problemas con el suministro de agua. La mayoría de las llamadas eran rutinarias, alguien reportando que su vecindario se había quedado sin luz o que había visto una fuga en la calle. Las noches eran rutinarias, hasta que comenzaron las llamadas extrañas. La primera fue en mi 4.º mes de trabajo. Eran las 2:33 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Contesté con mi saludo habitual. Servicio de emergencias, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Silencio. Pero no era silencio muerto. Era ese tipo de silencio donde puedes escuchar que hay alguien al otro lado de la línea. Podía oír una respiración suave, casi imperceptible. Hola. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pensando que tal vez era una llamada accidental. Entonces escuché una voz. Era la voz de una mujer, pero sonaba extrañamente distante, como si estuviera hablando desde muy lejos,
o a través de agua. «Ayuda», susurró. «Por favor, necesito ayuda». «Por supuesto, señora. ¿Cuál es su emergencia?», respondí, preparándome para tomar notas. «Está oscuro aquí. Tan oscuro. No puedo encontrar la salida». «¿Se refiere a que hay un corte de luz en su área? ¿Puede darme su dirección?». «No sé dónde estoy. Todo está oscuro. Frío». «¿Pueden enviar a alguien?». Su voz sonaba cada vez más angustiada. Intenté obtener más información, pero ella solo repetía variaciones de lo mismo. Oscuridad. Frío. No podía salir. Después de 5 minutos de intentar establecer una ubicación, la llamada se cortó abruptamente. Revisé el identificador de llamadas. El número aparecía como desconocido. Intenté devolver la llamada, pero solo obtuve un tono de ocupado continuo. Anoté el incidente en mi registro, marcándolo como llamada de prueba o broma, aunque algo en la desesperación de esa voz me hizo dudar. La segunda llamada extraña llegó una semana después, exactamente a la misma hora, 2:33 de la mañana. Esta vez era una voz masculina, igualmente distante y distorsionada. «Operadora, ¿puede escucharme?». «Sí, lo escucho. ¿Cuál es su emergencia?». «Hay algo en mi casa. Algo que no debería estar aquí». «¿Se refiere a un intruso, señor? ¿Necesita que llame a la policía?». No es una persona. Es difícil de explicar. Está en todas las habitaciones al mismo tiempo. Lo veo en los espejos, en las ventanas, en las sombras. Tiene mi cara, pero no soy yo». La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. No sonaba como alguien bajo los efectos de sustancias. Sonaba genuinamente aterrorizado. «Señor, voy a enviar ayuda a su ubicación. ¿Puede darme su dirección?». «Ya no tengo dirección. Ya no estoy en ningún lugar que pueda encontrarse en un mapa. Pero puedo verte, Patricia. Estás sola en esa oficina grande, ¿verdad?». Las luces fluorescentes hacen ese ruido molesto. Mi sangre se heló. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe dónde estoy?». Él se rió, pero no era una risa normal. Sonaba como múltiples risas superpuestas, viniendo de diferentes direcciones a la vez. «Porque todos terminamos aquí eventualmente. Todos terminamos llamando. Y tú siempre contestas». La llamada se cortó. Esta vez no anoté nada en el registro. Me levanté de mi escritorio y caminé por toda la oficina, revisando cada cubículo, cada esquina oscura. Estaba completamente sola. Una voz me preguntó por mi hija, mencionando su nombre completo y su escuela. Otra voz describió con precisión exacta la disposición de los muebles en mi apartamento. Una tercera voz me recitó la lista de compras que había hecho esa misma tarde. Reporté las llamadas a mi supervisor, pero cuando revisamos los registros, esas llamadas ni siquiera aparecían en el sistema. Según la computadora, esas llamadas nunca habían existido. Mi supervisor me miró con preocupación y me sugirió que tomara unos días libres, que tal vez el estrés del turno nocturno me estaba afectando. No tomé los días libres. No podía darme ese lujo. En cambio, desarrollé un sistema. Cuando el teléfono sonaba entre las 2 y las 3 de la mañana, primero verificaba el identificador de llamadas. Si aparecía desconocido, dejaba sonar el teléfono hasta que parara. Esto funcionó durante 2 semanas, pero entonces las llamadas empezaron a venir de números que sí aparecían en el sistema. Números reales, de direcciones reales en la ciudad. No podía ignorarlas, porque podrían ser emergencias genuinas. Una noche particularmente intensa, recibí 7 llamadas consecutivas de esas voces extrañas. Cada una venía de un número diferente, pero todas las voces sonaban como si estuvieran en el mismo lugar, ese espacio oscuro y frío que mencionaban constantemente. Después de cada llamada, verificaba el número en el sistema y descubría que correspondía a direcciones reales, a hogares reales donde vivía gente real. Tomé una decisión que probablemente fue estúpida. Decidí investigar una de esas direcciones. Era mi día libre, así que por la tarde manejé hasta una de las direcciones que había aparecido en el identificador de llamadas la noche anterior.
Era una casa modesta en un vecindario de clase media. Toqué a la puerta. Una mujer de unos 40 años abrió. Tenía una expresión amable pero curiosa. ¿Puedo ayudarla? Disculpe que la moleste, comencé, sintiéndome repentinamente ridícula. Trabajo para la compañía de servicios públicos, y anoche recibimos una llamada de este número, reportando una emergencia. Pero se cortó antes de que pudiéramos obtener detalles. Solo quería verificar que todo estuviera bien. La expresión de la mujer cambió a confusión. Eso es extraño. No hicimos ninguna llamada anoche. De hecho, mi esposo y yo estuvimos fuera todo el fin de semana. Acabamos de llegar hace una hora. Le di las gracias y me disculpé por la molestia. Mientras me alejaba, la miré por el espejo retrovisor. Ella se había quedado en la puerta, mirando mi auto con una expresión pensativa que no pude descifrar. Esa noche, cuando regresé al trabajo, decidí que necesitaba respuestas. Había notado un patrón en las llamadas. Todas provenían de direcciones en un área específica de la ciudad. Un vecindario viejo, que había sido en gran parte demolido durante un proyecto de renovación urbana hace unos 10 años. Busqué en los archivos antiguos de la compañía y encontré algo inquietante. Ese vecindario había tenido un incidente serio hace 14 años. Una fuga masiva de gas que no fue detectada a tiempo. El gas se acumuló en el sistema de alcantarillado subterráneo y eventualmente causó una explosión que mató a 17 personas. La mayoría fueron encontradas en sus casas, asfixiadas por el gas antes de que ocurriera la explosión. El reporte oficial mencionaba que en las horas previas a la explosión, la operadora nocturna de ese entonces había recibido múltiples llamadas de residentes reportando olores extraños y problemas con sus líneas de gas, pero debido a un error en el sistema de despacho, ninguna cuadrilla fue enviada a tiempo. Encontré el nombre de esa operadora, Sarah Mitchell. Una búsqueda rápida en internet me mostró que había fallecido 6 meses después del incidente. El artículo mencionaba que había sido un accidente automovilístico, pero otro artículo menos oficial sugería que había sido intencional, que la culpa y el trauma del incidente la habían consumido. Y entonces encontré algo que me heló hasta los huesos. El turno de Sarah Mitchell era exactamente el mismo que el mío ahora. Trabajaba sola en la misma oficina, en el mismo escritorio, atendiendo las mismas líneas telefónicas. Esa noche, a las 2:33 de la mañana en punto, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no dudé en contestar. «Servicio de emergencias. Habla Patricia». «Patricia», dijo la voz. Era femenina, clara por primera vez, sin distorsión. Finalmente contestas cuando llamo de verdad. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy? Has estado buscando mi nombre en los archivos. Sarah Mitchell. ¿Por qué me llamas? ¿Qué quieres? No te llamo yo. Son ellos, los 17. Siguen llamando, noche tras noche, reportando su emergencia, porque nunca recibieron ayuda, porque yo fallé. Pero fue un accidente, un error del sistema. ¿De verdad lo crees? ¿O es lo que te dices para poder dormir por las noches? Su voz se volvió más intensa. Cada llamada que ignoras, cada número desconocido que dejas sonar, cada vez que dudas antes de enviar ayuda, estás cometiendo el mismo error que yo cometí. Yo no. Yo siempre envío ayuda cuando. Siempre. ¿Estás segura? Revisa tu registro de esta semana. 3 llamadas que categorizaste como probables bromas sin enviar ayuda. Una era real. Una persona real que necesitaba ayuda real. Y ahora, esa persona también está llamando desde la oscuridad. Mi estómago se hundió. Revisé frenéticamente los registros en mi computadora. Encontré las 3 llamadas que había categorizado como no emergencias porque las personas no podían dar direcciones claras. Una de ellas era de una anciana que sonaba confundida, posiblemente con demencia, diciendo que no podía encontrar la salida de su propia casa. Busqué seguimiento de esa llamada. 3 días después, esa misma dirección había reportado el fallecimiento de una residente. Causa: complicaciones de hipotermia después de quedar atrapada en su sótano durante 2 días. «Oh Dios», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Yo no sabía. Ella sonaba tan confundida, pensé que,
Lo sé, igual que yo no sabía, igual que todas las que vendrán después de ti no sabrán, porque este trabajo te pone en una posición donde tienes que tomar decisiones imposibles en segundos, con información incompleta, y a veces, inevitablemente, tomarás la decisión equivocada. ¿Cómo detengo las llamadas? Sara se rió suavemente, pero no era una risa cruel, era triste. No puedes, yo no pude. Ellos siguen llamando porque nadie vino cuando más lo necesitaban. Ahora su emergencia es eterna, su oscuridad es permanente, y nosotras somos las únicas que podemos escucharlos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Lo que yo debía hacer antes de que fuera demasiado tarde. Reconoce que este trabajo tiene un costo, y decide si estás dispuesta a pagarlo. Terminé esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Las llamadas extrañas continuaron. Pero ahora cuando llegaban, yo escuchaba. Realmente escuchaba. No todas eran reales, pero algunas sí lo eran. Aprendí a distinguir la diferencia, no por el número o por la claridad de la voz, sino por esa sensación en el estómago, ese peso que sentía cuando una llamada era genuinamente una persona atrapada en algún tipo de oscuridad, literal o metafórica. En mi última noche, a las 2:33 de la mañana, recibí una última llamada. Era Sara de nuevo. Gracias, me dijo simplemente. ¿Por qué? Por escuchar, por intentar. Es más de lo que yo pude hacer. Ahora sé que las voces necesitadas nunca dejan de llamar, y siempre, siempre, habrá alguien que tenga que contestar. Historia 3. El técnico de mantenimiento. Me dijeron que jamás subiera al 8º piso, pero una noche, la música venía exactamente desde allí. Mi nombre es Andrés, y tengo 45 años. Llevo trabajando en mantenimiento de edificios desde que tenía 22, y he visto de todo, desde inundaciones masivas hasta incendios menores, plagas de todo tipo, y todo lo que puedas imaginar que puede salir mal en una estructura habitada. Pero hay un edificio, un trabajo que tuve hace 8 años, que simplemente no puedo explicar con lógica ni experiencia. Un amigo me habló sobre una posición como técnico de mantenimiento nocturno en un edificio de apartamentos del centro histórico de la ciudad. Acepté sin hacer muchas preguntas. El edificio se llamaba Residencias Belmont. Era una estructura Art Deco de los años 30, con 8 pisos de altura. Mi trabajo era simple. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Debía responder a cualquier emergencia que tuviera los inquilinos durante la noche, desde un caño roto hasta problemas eléctricos. También tenía que hacer rondas regulares para verificar que los sistemas del edificio funcionaran correctamente. Calefacción, bombas de agua, generador de emergencia, ese tipo de cosas. El administrador del edificio, un hombre mayor llamado señor Campos, me mostró las instalaciones en mi primer día. Me llevó al sótano, donde estaba mi oficina, un cuarto pequeño con una mesa, una silla plegable, un teléfono antiguo conectado a un intercomunicador con todos los apartamentos, y un tablero con llaves maestras de cada piso. Las emergencias son raras, me explicó mientras señalaba el teléfono. La mayoría de los inquilinos son personas mayores que se duermen temprano, pero cuando llaman, tienes que responder rápido. Algunos tienen condiciones médicas delicadas. ¿Algo más que deba saber?, pregunté. El señor Campos dudó por un momento, como si estuviera considerando qué decir. El 8º piso está vacío. Toda esa planta. No subas ahí a menos que sea absolutamente necesario. ¿Por qué está vacío? Problemas estructurales. Vamos a renovar eventualmente, pero por ahora está cerrado. Las escaleras que suben allá están bloqueadas con una cadena y candado. Solo yo tengo la llave. Eso me pareció extraño, pero no presioné más. Fue en mi 3ª semana, cuando noté algo extraño. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y estaba haciendo mi ronda habitual por el sótano, verificando la presión de las calderas, cuando escuché música viniendo de algún lugar del edificio. No era música moderna, era una melodía antigua, como de Big Band o jazz de los años 40,
tocada en lo que sonaba como un fonógrafo viejo, porque tenía esa calidad rasposa característica. La música era suave pero claramente audible, y parecía venir desde arriba, desde uno de los pisos superiores. Subí por las escaleras principales, deteniéndome en cada piso para tratar de localizar la fuente. En el primer piso, nada. Segundo piso, más fuerte. Tercer piso, definitivamente más cerca. Continué subiendo hasta llegar al séptimo piso, y allí la música era tan clara que podía distinguir la melodía In the Mood de Glenn Miller. Caminé por el pasillo del séptimo piso, pegando mi oreja a cada puerta de apartamento. La música no venía de ninguno de ellos, venía de arriba, del octavo piso. Me dirigí a las escaleras que conducían al octavo piso, tal como el señor Campos había dicho. Había una cadena gruesa con un candado y un letrero que decía «Prohibido el paso, área en mantenimiento». Pero la música definitivamente venía de allá arriba. Llamé al señor Campos por teléfono. Sonó 6 veces antes de que contestara, con voz somnolienta e irritada. «¿Qué pasa, Andrés?» «Señor Campos, disculpe que lo despierte. Hay música sonando en el octavo piso». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había vuelto a dormir. «¿Señor Campos?» «No subas al octavo piso», dijo finalmente, con un tono que era más orden que sugerencia. «La música se detendrá sola, siempre lo hace». «¿Siempre? ¿Esto ha pasado antes?» «No hagas preguntas. No subas. Haz tu trabajo en los otros pisos y ignora lo que escuches del octavo. ¿Entendido?» «Pero, ¿entendido?» «Sí, señor». Colgó. Me quedé parado frente a las escaleras bloqueadas, escuchando la música, sintiéndome completamente desconcertado. Después de unos 15 minutos, tal como el señor Campos había predicho, la música se detuvo abruptamente, cortada a mitad de una nota. Bajé de regreso a mi oficina en el sótano, pero no pude concentrarme en otra cosa el resto de la noche. Cada ruido del edificio me sobresaltaba, cada crujido me hacía pensar que alguien estaba caminando arriba. La música se volvió regular. No todas las noches, pero al menos 3 o 4 veces por semana. Siempre era música de la misma época, años 30 y 40. Siempre venía del octavo piso, y siempre se detenía después de aproximadamente 15 o 20 minutos. Intenté investigar por mi cuenta, y encontré algo interesante. Un artículo de periódico de 1942 sobre una tragedia que había ocurrido en el edificio. Aparentemente, durante una fiesta de Año Nuevo en el octavo piso, había ocurrido un incendio. El artículo mencionaba que 6 personas habían perecido, atrapadas cuando las salidas de emergencia resultaron estar bloqueadas. Armado con esta información, observé el edificio con nueva perspectiva, y fue entonces cuando comencé a notar otras cosas extrañas. Los ascensores a veces se movían solos. Estaba en el sótano cuando podía escuchar el motor del ascensor activarse, subir varios pisos, detenerse y luego bajar de nuevo. Cuando revisaba, el ascensor siempre estaba vacío. El panel interior mostraba que alguien había presionado el botón del octavo piso, pero ese botón ni siquiera debería funcionar ya que el piso estaba clausurado. Empecé a llevar un registro. La música, los ascensores, cualquier cosa fuera de lo ordinario. Descubrí patrones. Los incidentes siempre ocurrían entre las 2 y las 4 de la madrugada. Eran más frecuentes los viernes y sábados, y siempre estaban concentrados en las áreas cercanas al octavo piso, o en las escaleras y ascensores que conducían hacia él. Una noche, aproximadamente 2 meses después de comenzar el trabajo, recibí una llamada en el intercomunicador. Era de la señora Gutiérrez, una inquilina del séptimo piso. «Andrés, hay alguien caminando arriba de mi apartamento», dijo con voz temblorosa. «Puedo escuchar pasos claros. Van de un lado a otro. Señora Gutiérrez, arriba de usted no hay nadie. El octavo piso está vacío. Te digo que escucho pasos. ¿Puedes subir a verificar?» No quería subir, pero era mi trabajo. Voy para allá. Subí al séptimo piso y toqué a la puerta de la señora Gutiérrez. Ella abrió inmediatamente, con el cabello en rulos y una bata floreada. «¿Los escuchas?», susurró, señalando hacia el techo. Me quedé quieto, escuchando. Y sí, ahí estaban, pasos claros, pesados, caminando de un extremo del apartamento al otro.
No era el sonido de tuberías o del edificio asentándose. Eran definitivamente pasos. Me encargo, le dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Fui a las escaleras bloqueadas del 8º piso. Los pasos eran ahora claramente audibles desde donde estaba. Miré el candado en la cadena. Estaba cerrado, pero saqué mi linterna y examiné más de cerca. El candado era viejo, oxidado. Las marcas alrededor mostraban que había sido forzado múltiples veces y vuelto a cerrar. Alguien había estado subiendo al 8º piso, y no era el señor Campos. Tomé una decisión estúpida. Saqué mis herramientas y corté la cadena con un cortapernos. El metal se dio con un sonido metálico que hizo eco en las escaleras. Los pasos arriba se detuvieron inmediatamente. Subí lentamente las escaleras hacia el 8º piso, alumbrando con mi linterna. El aire se sentía diferente aquí, más denso, más frío. Había un olor persistente a algo quemado mezclado con perfume antiguo. Llegué a un pasillo idéntico en estructura a los otros pisos, pero completamente diferente en atmósfera. Las paredes estaban manchadas por el humo del antiguo incendio. Algunas puertas de apartamentos estaban entreabiertas. No había electricidad funcionando, así que mi linterna era la única fuente de luz. ¿Hay alguien aquí?, llamé, mi voz sonando demasiado fuerte en ese silencio pesado. No hubo respuesta. Caminé por el pasillo, mirando dentro de cada apartamento abierto. Estaban llenos de escombros, muebles quemados, marcos de cuadros rotos, cortinas hechas jirones. Pero en uno de los apartamentos, el que estaba en el centro del pasillo, encontré algo que me heló la sangre. Una habitación completamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en 1942. Había una mesa puesta para una fiesta, con copas de champán aún en su lugar, platos con restos de comida petrificada. Había decoraciones de Año Nuevo, colgando del techo, un fonógrafo antiguo en la esquina, y en la pared, un calendario marcando el 31 de diciembre de 1941. Y en medio de la habitación, 6 sillas estaban dispuestas en círculo, cada una con un sombrero de fiesta diferente colocado en el respaldo. El fonógrafo se encendió solo. El disco comenzó a girar, la aguja se posicionó, y In the Mood comenzó a sonar. Pero esta vez no era un sonido distante y fantasmal. Era fuerte, claro, como si la máquina fuera completamente funcional a pesar de tener décadas sin electricidad. Retrocedí hacia la puerta, pero esta se cerró de golpe frente a mí. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada desde afuera, algo imposible ya que no había nadie más en el pasillo. Las 6 sillas comenzaron a moverse, no violentamente, sino suavemente, como si personas invisibles se estuvieran sentando en ellas. Los sombreros de fiesta se inclinaron como si cabezas invisibles los estuvieran llevando. Y entonces vi las sombras. No eran proyecciones de luz, porque no había fuente de luz en la habitación aparte de mi linterna. Eran figuras oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. 6 figuras, sentadas en las 6 sillas, balanceándose suavemente al ritmo de la música. Una de las sombras se levantó y comenzó a caminar hacia mí. No tenía rasgos definidos, pero podía sentir que me estaba mirando, que todas me estaban mirando. Golpeé la puerta frenéticamente con el hombro, gritando para que me dejaran salir. La sombra se acercaba cada vez más, extendiendo lo que podría ser un brazo hacia mí. La puerta cedió finalmente, y caí al pasillo. Me levanté y corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. Detrás de mí podía escuchar pasos siguiéndome, cada vez más rápidos, acompañados por esa música que ahora sonaba distorsionada, como si el disco estuviera rayado y tocara la misma nota una y otra vez. Bajé las escaleras de 3 en 3, casi cayéndome varias veces. Cuando llegué al 7º piso y crucé hacia la escalera principal, los pasos se detuvieron. La música cesó abruptamente. Me volteé y miré hacia arriba. En la parte superior de las escaleras, apenas visible en la oscuridad, había 6 figuras oscuras de pie, observándome. Ninguna se movía, solo observaban. No volví a mi oficina en el sótano. Salí del edificio y no regresé esa noche. Llamé al señor Campos a la mañana siguiente y le dije que renunciaba. Esperaba que me preguntara por qué, que tratara de convencerme de quedarme, pero solo suspiró profundamente. ¿Subiste al 8º piso?, preguntó. Sí,
¿Viste las sillas? Sí. Nadie que suba al 8º piso dura más de un día en este trabajo. Por eso no quería que subieras. Te advertí. El edificio sigue en pie hasta hoy. Paso frente a él ocasionalmente cuando conduzco por esa parte de la ciudad. Siempre miro hacia el 8º piso, hacia esas ventanas oscuras que nunca se iluminan. Y a veces, muy tarde en la noche, juraría que puedo escuchar música viniendo desde ahí. In the Mood, tocándose una y otra vez. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.